En la primera parte hemos hablado de la prevención de la violencia a nivel de autoridades educativas, que es lo que tendrían que hacer las autoridades del Ministerio de Educación, los de la departamental y los de la dirección distrital. De eso es lo que hemos hablado en la primera parte. Ahora, en esta segunda parte, se va a hablar de la prevención de la violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas y centros de educación especial. Medidas generales para la prevención. Todos los miembros de una comunidad educativa, todos, deben fortalecer las siguientes acciones de prevención de la violencia física, psicológica y sexual. Inciso A, formulación de planes de convivencia armónica y pacífica. Todas las unidades educativas tienen que tener su plan de convivencia armónica y pacífica. Eso es lo que quiere decir el inciso A. Fortalecer la formación en valores. Formación en valores, son muchos los valores: el respeto, la dignidad, la igualdad, la inclusión, la responsabilidad, la libertad, la cooperación, la solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, entre otros. Inciso C, cuestionar los antivalores, la discriminación, la intolerancia, la violencia, el etnocentrismo, la indiferencia y el conformismo, entre otros. Los estudiantes, los maestros, los padres de familia deben cuestionar, ¿no?, los antivalores. Fomentar las habilidades para la vida y de resolución pacífica de conflictos. Debemos enseñar a tener o desarrollar habilidades de cómo resolver conflictos de manera pacífica, de manera en diálogo. Proponer estrategias que permitan fortalecer la convivencia armónica. Estas estrategias se las debe trabajar en la comunidad educativa. Promover una cultura de respeto a la diversidad. En un aula existen varios estudiantes y cada uno con su propia diferencia. Y es esa diferencia la que se debe respetar. También esa diferencia existe entre maestros y padres de familia. Cada familia es diferente, por lo tanto se debe respetar esa diferencia. Aceptar el conflicto como una parte natural de la vida e incentivar su resolución pacífica fomentando el diálogo. Tener conflictos, tener problemas, es parte de la vida, es afrontar la vida, fortalecer la seguridad y autoestima de nuestros estudiantes. Seguridad, hay algunos estudiantes que están inseguros, son inseguros. Y también tiene una baja autoestima. Si hay baja autoestima, si hay inseguridad, es que detrás de ello hay una violencia, ya sea en la familia o ya sea en la escuela. Enseñar a niñas y niños y adolescentes que su cuerpo es su territorio privado y que nadie puede tocarlo sin su permiso. Eso es lo que hay que enseñar a nuestros estudiantes, que el cuerpo es algo privado y que por lo tanto nadie lo puede tocar. Formar a los estudiantes con un pensamiento reflexivo y crítico. Inciso K, fortalecer la educación integral en sexualidad. Hay que orientarles. El Ministerio de Educación dice que va a darnos cursos, imaginamos pues no a los estudiantes, sino a los docentes. Los docentes pues en las clases orientarán sobre la educación integral en sexualidad. Inciso L, restringir el uso de páginas de internet con contenidos o textos, imágenes audiovisuales de índole sexual. Hay que restringir, prohibir, simplemente cortar, ¿no? Cortar ese tipo de páginas. M, fortalecer la seguridad y autoestima de la niña niño para que en caso de ser víctima de violencia física, psicológica o sexual, recurra a alguien de su confianza para hacer el proceso de denuncia, porque los estudiantes no siempre van a realizar la denuncia directamente a la dirección, sino que recurren en especial a los asesores. En ese sentido, los asesores deben trabajar la confianza en los estudiantes, para que ellos tengan pues confianza en los asesores. Ahora, si el asesor no ha trabajado esta parte, entonces seguramente el estudiante se va a aproximar a aquel docente que de pronto le da más confianza. Y de seguro que también como docente que tienes confianza, tendrás que enseñarle que los estudiantes pueden hacer la denuncia si de pronto han sufrido algún tipo de violencia o están sufriendo algún tipo de violencia. Todas estas orientaciones o lineamientos tienen que estar en el plan de convivencia armónica, ¿no? Puesto que eso es lo que va a promover el respeto, la cordialidad entre los integrantes de toda la comunidad educativa. Es por eso que es preciso definir, ¿no?, con exactitud las normas de comportamiento dentro de la institución. Bien, ahora, ¿cómo va a prevenir el director de una educativa los actos de violencia en contra de los estudiantes? Inciso A, el director debe respetar la integralidad física y psicológica sexual de los estudiantes y de todos los miembros de la comunidad educativa. Esto quiere decir que debe mantener un cierto respeto con administrativos, con padres de familia, con los docentes y con los estudiantes. No es solamente la transmisión de respeto, el demostrar respeto a los estudiantes o a sus colegas, sino a toda la comunidad educativa. Inciso B, coordinar la construcción de los planes de convivencia armónica y pacífica. Él debe coordinar para poder realizar los planes de convivencia, coordinar con las diferentes comisiones o con la comisión encargada y con los padres de familia para poder realizar los planes o el plan de convivencia armónica pacífica. Promover el derecho al respeto a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. El director, en los actos cívicos, en la izada de bandera o en algún tipo de acto, debe promover, felicitar, recomendar o certificar, extender un certificado a toda aquella persona, ya sea padre, familia, estudiante o maestro, que esté promoviendo, que esté demostrando el respeto y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Eso es promover. Inciso D, organizar la difusión y publicación de las normas de convivencia armónica y pacífica. Entonces se debe difundir y publicar, ya sea colocarlo en la puerta, mediante unos volantes, mediante unas reuniones, mediante las redes internas que se tengan, para poder difundir de que existe un plan de convivencia y que dentro de ese plan de convivencia existen ciertas normas para poder comprenderse entre todos. Inciso E, gestionar la sensibilización y formación de maestras y maestros. Sensibilización y formación de los docentes. Entonces, esto quiere decir que el director va a realizar ciertas gestiones ante la dirección distrital u otras entidades que más o menos tengan conocimiento con relación a las normativas para que los docentes reciban una formación o sensibilización de los actos de violencia y que son dañinos para los estudiantes. Y que, por supuesto, se los debe sensibilizar a ellos, puesto que los maestros pueden ser también unos de los agentes que cometen estos actos de violencia. Inciso F, identificar los lugares inseguros y realizar gestiones para mejorar la inseguridad. Esta inseguridad se encuentra en la mayoría de los establecimientos justo en el ingreso de la institución, donde pasan personas ajenas que incluso a veces se atreven a ingresar a la
a la institución. Entonces ahí se debe colocar personas que de pronto controlen la seguridad de los estudiantes. Y dentro de la institución, pues ver la manera o la mejor manera de controlar aquellos espacios que de pronto escapa a la simple vista del control que realiza ya sea el regente o la parte administrativa. Entonces, esos lugares se deben identificar y pues se debe dar la seguridad de esos lugares. Incluso hablamos de iluminación, si hablamos de colegios nocturnos, todos los lugares deben estar iluminados. Inciso G, programar y coordinar realización de todas las actividades escolares dentro de los predios de las unidades educativas. Se debe programar, se debe coordinar y se debe controlar las actividades dentro de las unidades educativas, pero también fuera de las unidades educativas. Inciso H, garantizar que todas las actividades educativas se realicen en el horario de la jornada educativa, no más y no más antes, sino justo se debe hacer el cumplimiento del horario académico. Los maestros, esto también es un tipo de violencia. Si no cumplimos el horario y nos extendemos, estamos cometiendo un tipo de violencia porque le estamos haciendo quedar a los estudiantes unas horas más o por lo menos 30 minutos más. Entonces ahí puede suceder cualquier problema en esos 30 minutos de retraso que llega a sus casas. Entonces, toda actividad se debe realizar dentro de la jornada educativa y dentro del horario que se establece dentro de las unidades educativas. Regular el ingreso de madres, padres o terceros, evitando la presencia de personas ajenas. La portera debe controlar la puerta para que ninguna persona ajena ingrese a la institución, o hablamos de terceras personas. De la misma manera sucede con los padres o madres de familia. Y a estos papás también tienen que tener un horario de visita a la institución, que ellos tienen que comprender de que no cualquier momento pueden ingresar a la institución, puesto que el control debe ser estricto para la visita que se realiza a los estudiantes. Supervisar periódicamente las jornadas educativas. El director debe supervisar las jornadas educativas. No es solamente estar en la dirección, sino que también puede tener el papel de regente o el papel de los maestros. Pues puede ingresar al aula para ver qué es lo que está pasando o darse una vuelta por el patio, por los cursos, para ver que no haya ningún tipo de acto de violencia. Vigilar el cumplimiento de las rutas de la denuncia. Entonces, también en este protocolo se habla de rutas, hojas de ruta, etc. Por lo tanto, el director debe saber y debe anotarse también las hojas de ruta, qué números son para hacer el seguimiento correspondiente de la denuncia hasta la conclusión de la misma. Velar porque las relaciones entre padres y no padres sean en el marco del respeto de los derechos y en el orden estrictamente pedagógico. El director debe controlar que los estudiantes estén realizando sus tareas o hablen sobre las tareas que le está dando el maestro, pero que no hablen de otros temas o asuntos particulares. Lo mismo tiene que suceder con los maestros, solamente temas pedagógicos, y también con relación a los padres de familia, temas o asuntos pedagógicos y no otro tipo de asuntos. Se debe estrictamente controlar que dentro de la educativa se hable solamente sobre el aspecto pedagógico y no de otras cosas, porque si hablan de cuestiones sentimentales, de enamoramientos u otros asuntos, ya estamos generando un tipo de falta. Establecer ruta de comunicación entre maestros, uso de las redes sociales, y ser parte de estas, de grupos de WhatsApp, Facebook y otros similares. El director debe establecer cuáles son las vías de comunicación, seguramente la verbal, la primera, la segunda mediante los documentos, la tercera mediante las redes sociales o las reuniones con padre de familia, pero también si el director ha permitido crear grupos de redes sociales como WhatsApp o Facebook u otros, pues el director tiene que estar ahí dentro de ese grupo para poder controlar de que no exista ningún tipo de violencia, porque la violencia ya no es simplemente verbal, sino que la violencia también se transmite mediante las redes sociales, con palabras, términos o los acosos de manera digital. Prohibir las llamadas por teléfono, comunicación, por mensajería, por alguna red social de los maestros y maestras con los estudiantes de manera individual. Está permitido los grupos de las redes sociales, pero no entre maestro y estudiante. Eso ya está prohibido, estimados maestros, por lo tanto, ese tipo de comunicación lo deben cortar si han establecido. Supervisar que ningún estudiante quede fuera de la unidad educativa. Ahora sí, el director va a tener que ordenar al regente o a la portera para que ningún estudiante se quede afuera, sino que todos pasen a sus aulas. Que si llegan atrasados tampoco puede haber una retención, porque cualquier cosa les puede pasar en el lapso de 5 o 10 minutos. O peor todavía, por llegar atrasado, los hacemos volver a los estudiantes a sus casas. No, el ingreso ya es libre. Obviamente se controlará estrictamente el tiempo de llegada, se anotará, se convocará a los papás que el estudiante está llegando constantemente atrasado para notificarle, para que sepa y haga el seguimiento porque está llegando atrasado, porque minuto que pierde tiempo es minuto que no se puede recuperar. Denunciar ante autoridad competente cualquier hecho delictivo contra algún estudiante. Si sucede algún tipo de violencia con algún estudiante dentro del aula o en el recreo, pues se tiene que hacer la denuncia. Si este es el padre o la madre, de igual manera la denuncia se la debe hacer a las autoridades competentes. Promover la participación de niñas, niños, adolescentes en programas de proyectos orientados a la promoción y prevención de problemáticas sociales. Entonces, si hay un grupo de estudiantes que tienen mayor conocimiento con relación y inquietud, que quieran aprender un poco más sobre la prevención de la violencia, se puede participar en este tipo de proyectos o programas de orientación. Eso se tiene que promover. Desarrollar actividades para la prevención de hechos de violencia física, psicológica y sexual. Hay que realizar actividades porque mediante las actividades uno puede conocer, puede reflexionar y hasta puede cambiar de actitud. Por eso las actividades son importantes, pero tienen que ser actividades de prevención de la violencia física, psicológica y sexual hacia los estudiantes. Promover espacios de reflexión. Una vez participado en estas actividades, o esas mismas actividades se convierten en espacios de reflexión para que los estudiantes tengan conocimiento y puedan cambiar su conducta o puedan saber cómo proceder cuando se da este tipo de violencias y pues así puedan hacer la denuncia de manera oportuna. Prohibir cualquier actividad que fomente la hipersexualización de las o de los estudiantes. Hipersexualidad. Esto quiere decir que nadie, ningún estudiante puede decir que él o un estudiante tiene mejores atributos que otros, ¿no? Esas comparaciones de ser el mejor o el peor, ese tipo de hipersexualización no se tiene que dar dentro de las aulas o con los estudiantes. Está prohibido ese tipo de comparaciones, de exageraciones tal vez, ¿no? De atributos corporales
que hagan la diferencia sexual. Promover la realización de proyectos sociocomunitarios productivos de prevención. También en las educativas, si es que existe mucha violencia en los hogares, en la familia, se puede realizar los proyectos socioproductivos para poder resolver esos problemas de violencia que se tiene dentro de la institución. No siempre tenemos conocimiento de los problemas que tienen los estudiantes en sus hogares, pero eso sí, tenemos conocimiento de las agresiones, insultos, peleas que tienen los estudiantes en el aula o fuera de la institución o incluso en el recreo. Por lo tanto, eso se tiene que controlar. Si es excesivo ese tipo de violencias en los estudiantes, porque eso puede pasar. Es decir, no solamente puede sucederse en un estudiante, sino que se puede dar en el total del curso. El total del curso pueden estar siendo sujetos de violencia. Por lo tanto, a todo, para poder corregir el curso como tal, además de controlar el curso, se puede trabajar con el proyecto socioproductivo para poder corregir. Porque si un curso está así, de seguro que todo ese grupito de estudiantes tienen pues sus amigos y que sus amigos también seguramente han sido influidos con ese tipo de violencia que están demostrando ellos. Entonces, para poder frenar o resolver ese tipo de violencia, se puede trabajar con estos proyectos socioproductivos. El director debe instruir a las porteras que bajo ningún motivo permanezcan abiertas sin el control del portero, ni permitir el ingreso de personas ajenas. Eso se debe recomendar al portero o a la portera. Ahora el control es estricto, porque los secuestradores, aquellos que trabajan con la trata y tráfico de personas, ya tienen sus estrategias que incluso ingresan a las instituciones a averiguar o consultar o hablar directamente con algunos estudiantes. Por eso se debe limitar el ingreso, se debe dar horas de visita a los padres de familia y que ahora es estricto y porque además nos vamos a basar en este protocolo. Si de pronto los padres de familia dicen, ¿por qué no podemos ingresar constantemente a una institución? No se puede ingresar constantemente. Porque la institución es un espacio de educación, no es un espacio de visita, no es un mercado, es un espacio de formación de los estudiantes, por lo tanto se debe respetar. O es que ustedes ingresan en cualquier momento a la iglesia. La iglesia, una vez que toca la campana, recién pueden ingresar, pero no cualquier momento, a pesar de que esté abierta la iglesia, ¿no? Asignar a los porteros las tareas específicas. Ahora sí, a los porteros o las porteras se debe dar a conocer cuáles son las funciones específicas, además del cuidado de la puerta, el de la limpieza. Pero lo que sucede en las escuelas y los colegios es que, una vez que toca el timbre de retiro, y antes de que se retire el total de los estudiantes, las porteras están en las aulas barriendo y dejando olvidado el control de las puertas, porque en ese instante son cuando ingresan personas extrañas. Entonces lo que tiene que hacer el portero es, primeramente, verificar, controlar que todos los estudiantes se hayan retirado de la institución. Debe controlar los cursos, los patios, y una vez que nadie se encuentra ya en el colegio o en la escuela, recién puede cerrar la puerta y dirigirse a realizar la limpieza de las aulas. No antes, sino después de que todos se hayan retirado. Socializar el presente protocolo a los docentes. Entonces, seguramente va a haber una etapa de socialización, porque todavía no se ha socializado este protocolo. Se va a socializar los digitales a los directores de unidades educativas y los directores de unidades educativas a los maestros y administrativos. Pero antes de que ellos sean socializados, yo creo que cada uno ya de ustedes debería empaparse de toda la documentación que va saliendo del Ministerio de Educación. Eso es, estar atentos a todas las normativas que salgan en referencia a la educación. Bien, esas son las tareas de la dirección. Personal administrativo y auxiliar. Respetar la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes. Hay que respetar la integridad física y psicológica de los estudiantes, personal administrativo y auxiliar. No permanecer a solas con una o un estudiante en un ambiente de la unidad educativa, citarlo a solas en ambientes externos, eso tampoco. No se puede estar a solas con los estudiantes, ni tampoco citarles en un ambiente externo a la institución. Aquí está claramente estipulado, por lo tanto, si hacen ya estarían cometiendo una falta. Reportar cualquier situación de riesgo contra las niñas, no pueden callarse. Si saben algo ustedes, deben reportar a la dirección. Vigilar y supervisar los diferentes ambientes de las unidades educativas o centros de educación especial. Hay que supervisar la unidad educativa. No es solamente la tarea del director, no es solamente la tarea de la regenta, aunque tienen sus tareas específicas, pero también se tiene que colaborar, porque esto es un asunto delicado, que se genere violencia dentro de la institución. Controlar el ingreso y la salida de los estudiantes durante la jornada escolar, porque un regente o una regenta no abastece para más de 400, 700 mil estudiantes. Por lo tanto, hay que colaborar, ya sea en el ingreso como en la salida de los estudiantes. Cualquier cosa puede pasar, una riña entre estudiantes o una riña entre pandilleros y estudiantes. No restringir el ingreso de los estudiantes durante la jornada escolar, como lo anterior, ¿no? No podemos retenernos en la puerta, sino que deben ingresar. Que también eso es un tipo de violencia. Las porteras, porteros deben permanecer al cuidado de la puerta, de ingreso en horas de ingreso, recreo y salida. Al ingreso, en el recreo y la salida, eso está mencionando. Si no están, ya pues están incumpliendo sus deberes, como porteras, como administrativos. Controlar que las personas que ingresan con autorización del director no ingresen a los baños, aulas, pasillos, laboratorios, salas de computación u otros espacios. Estas personas hay que mencionarles, ¿no?, de que esto no es un baño público. No están en su domicilio, que están viniendo simplemente es una consulta que no va a durar más de 5 o 10 minutos. Por lo tanto, ese conocimiento tienen que saber los que vienen a visitar, o sea, ya sean papás, mamás o cualquier tipo de persona que venga a ingresar a la institución. Pero de ninguna manera deben ingresar a los baños, a las aulas, pasillos, laboratorios, salas de computación. Se debe controlar y se debe recomendar, si es posible, colocar un aviso para que tengan conocimiento de que no pueden ingresar a los lugares sin autorización. La portera o el portero no podrá delegar el cumplimiento de sus funciones a terceros por ningún motivo. Al portero y a la portera se le paga, igual que a los maestros, los administrativos, por lo tanto tienen que cumplir sus funciones, pero de ninguna manera puede delegar sus funciones a otras personas, incluso indicándoles de que le va a dar un cierto porcentaje de su salario, digamos, de su sueldo. No, ni aún así, o que se va a poder vender, digamos, productos de tampoco. Debe cumplir sus funciones el portero, para eso se ha contratado, y si no quiere trabajar, pues simplemente el portero puede hacer su cambio o simplemente abandonar la institución. Otro, reportar a la directora o director cualquier infracción al presente protocolo. Si hay infracción al presente protocolo, si alguien de los estamentos, papás, mamás, estudiantes o maestros o administrativos que no estén cumpliendo este protocolo de prevención contra la violencia de los estudiantes, entonces simplemente den a conocer al director para que el director hable con el personal respectivo y le dé a conocer que existe este protocolo y que se debe dar cumplimiento estricto a estos lineamientos para la convivencia pacífica. Maestros y profesores, respetar la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes. Eso también estaba donde las funciones del director, de los administrativos, también los maestros lo tienen. Fortalecer la seguridad y autoestima del niño, niña, adolescente. Hay que fortalecer su autoestima, la seguridad.
estimular a los estudiantes a participar frente a la presión de sus pares. Entonces, cuando hay un tipo de actividad, a veces los estudiantes sienten presionados y no quieren participar, pero hay que decirles de que esta es la forma de participar, aunque pero también hay que decir de que si hay unas presiones que se sientan como violencia, obviamente también eso hay que corregirlas, ¿no? Fortalecer la educación integral en sexualidad. Hay que orientarles. Hay que orientarles adecuadamente, ¿no? Pero no como algunos médicos que vinieron hace muchísimos años atrás a una X unidad educativa en el que sin pelos en la lengua les hablaba a los estudiantes cosas que ellos nunca habían experimentado. Entonces, esa situación también se tiene que tener mucho cuidado cuando se da ese tipo de orientaciones. Articular, o que después de esas orientaciones que han hecho, que si no me equivoco, enfermeros, etcétera, en esa gestión ha habido varios estudiantes embarazadas. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué y cómo se va a orientar. Articular contenidos de prevención de violencia con los contenidos de los programas de estudio. Si tenemos ciertos contenidos, todos los maestros en todas las áreas deben ellos articular estos contenidos con los contenidos que habla este protocolo de prevención de la violencia. Establecer comunicación asertiva con los estudiantes. Mantener los canales de comunicación establecidos por la dirección. Ya hemos dicho que en un acuerdo se establece los canales de comunicación, que serían las reuniones, digamos, de familia, las reuniones entre maestros y estudiantes, o a través de los grupos de WhatsApp, pero grupos, no de manera individual entre maestro y estudiante. No podrá permanecer a solas con una o un estudiante en el aula u otro ambiente. Eso también es igual para administrativos y para maestros. No podrán comunicarse de manera individual con los estudiantes para otros fines por medios como el teléfono, redes sociales, grupos de WhatsApp, Facebook. Nada. Entonces no puedes comunicarse de manera individual con los estudiantes. Resguardar la seguridad de la y el estudiante fuera y dentro del aula. Eso es una responsabilidad que recae también en los maestros. Los maestros deben reportar si existe algún tipo de violencia dentro o fuera del aula. Evitar ser un observador pasivo de conflictos que pudieran tener niñas, niños, adolescentes. El maestro tiene que intervenir inmediatamente ante este tipo de conflictos, situaciones que generan violencia. No se puede quedar ahí aislado o alejado, sino que tiene que intervenir. Es lo que dice este inciso J. Fomentar el diálogo y evitar posturas y actitudes autoritarias. Ya no existe eso todo. El trato del diálogo es horizontal. Es diálogo, no es pelea. No participar en acciones contrarias a lo que establece el reglamento de faltas y sanciones. Pues ya han leído las faltas y sanciones, pues simplemente se las tienen que respetar y obviamente también tiene que estar en concordancia con el plan de convivencia armónica pacífica. También se debe respetar. No podrá programar actividades para ser desarrollados en sus domicilios, oficinas, ni en la casa del estudiante. Tampoco existe ya visitas a los hogares de los estudiantes para cualquier tipo de colaboración, a no ser que sean en grupos. Los trabajos curriculares que requieran apoyo extra aula, se realizarán en lo posible en grupos y con el consentimiento de los padres, pero sin el consentimiento no hay tampoco tal cosa. Derivar oportunamente casos de violencia a las instancias correspondientes. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres, madres o los tutores? Respetar la integridad física, psicológica, sexual del estudiante, lo mismo. Construir en la generación de planes de convivencia armónica. Algunos son reacios en querer hacer planes o en asistir a las reuniones simplemente, ¿no? Entonces ya tienen que, pues, si quieren cuidar a su niño o a su hijo, pues participen de las reuniones, participen de las planificaciones. Y ahí podrán aportar con ideas para poder proteger a sus hijos. Coordinar y programar cualquier actividad, ¿no? Con el director, que sean actividades dentro de la unidad educativa o los predios de la unidad educativa. Coadyuvar en el control de ingreso-salida de los estudiantes. En algún caso sí, los papás controlan como guardias de seguridad. Asistir y promover la participación en espacios de sensibilidad, orientación e información. Tienen que asistir pues, a los talleres de sensibilización. Coadyuvar en la supervisión de las actividades curriculares, ¿no? También pueden colaborar y orientar, y obviamente también dar a conocer si hay alguna dificultad. Informar al director de cualquier acción o comportamiento de estudiantes, maestros, maestras o personal administrativo, ¿no? Que tengan estas características de violencia o esté pasando algo. Promover un diálogo constante con padres, entre maestros, con sus hijos, etc. Realizar el seguimiento de los casos de violencia. También pueden hacer el seguimiento respectivo, puesto que como padres, madres, también tienen sus representantes, que es la junta escolar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estudiantes? Conocer y comprender el alcance de sus derechos, deberes, obligaciones, especialmente el derecho al respeto, dignidad, corresponsabilidad, porque todos son responsables, no solamente tú como estudiante, sino todos. Los mecanismos y condiciones de denuncia al interior de la unidad educativa. Entonces ya tienes que saber de que si existe algún tipo de violencia, tienes que denunciar a tu director de unidad educativa o tu directora. No puedes quedarte callado o callada. Respetar la integridad física, psicológica y sexual de los compañeros. Ya, respetar, no puedes insultar, ni maltratarles, ni golpearles, ni jugar violentamente, nada. Tienes que respetar la parte física, la parte psicológica, la parte sexual. Todo en el marco del respeto entre compañeros. Respetar la integridad física, psicológica y sexual de los docentes. Ya se ha dicho, ¿no? Había un estudiante que de pronto le ha golpeado a su maestro. Ya eso es totalmente indisciplina, violencia total. Seguramente existía una violencia tal que seguramente no lo sabíamos. Cumplir con las responsabilidades que emergen. Si te dan y te asignan alguna responsabilidad, pues tendrás que cumplirlas tal como te indica el que te está dando esa responsabilidad en cualquier actividad. Participar activamente en la construcción y seguimiento del plan de convivencia. Como tienen sus representantes, puede participar obviamente el gobierno estudiantil. Cumplir los mandatos del plan de convivencia. Hay que cumplirlos, ¿no? Hay que cumplirlos. Todo este protocolo, pero además el plan de convivencia. No se dice uniformados, pues uniformados. Si dice sin cabellos teñidos, pues sin cabellos teñidos tendrán que asistir a clases. Participar en todas las actividades de prevención. Velar por el cuidado de la infraestructura. Poner en conocimiento al director sobre cualquier conducta o situación de violencia. Entonces tampoco pueden quedarse callados. Promover con sus pares valores de respeto a los derechos. Valores. Desarrollar acciones de prevención, no exponerse ni exponer a sus pares al peligro, permanezca libre de elementos peligrosos y tóxicos como el alcohol, drogas, armas, pornografía y otras cosas, ¿no? O sea que no puedes exponer a tu compañero o a tu compañera, ni tú mismo puedes exponerte a un tipo de riesgo, ¿no? Que se presente y que ocasione un acto de violencia o que esté relacionado a la violencia. Continuamos en el siguiente vídeo. La parte 1 y 2 nos habla de la prevención de la violencia. La parte 3 nos va a hablar de la actuación y la denuncia de la violencia ocasionada en niños, niñas y adolescentes. Aquí nos recomienda que lo más importante primero es detectar cuáles son los indicadores de violencia. Y nos presenta la siguiente lista. Indicadores físicos, indicadores psicológicos, emocionales y conductuales. En los indicadores físicos tenemos los trastornos alimenticios. Ya no tiene hambre el estudiante, no tiene apetito. Pérdida del control de esfínteres. Marcas indelebles u otros. Moretones. Violencia sexual, sangrado en los genitales externos, dificultades para caminar y sentarse. Embarazo adolescente. Indicadores físicos.
En los indicadores psicológicos, emocionales y conductuales se tiene dificultades de concentración, somatizaciones, dolor de cabeza, mareos, desmayos, taquicardia, sensación de ahogo, vómito, entre otras manifestaciones. Tristeza permanente en el estudiante, mentiras, tartamudeo. Estos son los síntomas que tenemos que darnos cuenta. Uso de vestimenta inadecuada para el clima, hiperactividad, nerviosismo, mutismo selectivo, una de estas tres o las tres, trastornos de sueño, no tienen ganas de dormir, temores nocturnos, conductas agresivas, miedo a estar solo o sola, intento de suicidio, autolesiones, rechazo a alguien de forma repentina, aislamiento social, pudor excesivo, retrocesos conductuales, orinarse en la cama o chuparse el dedo, sentimiento de culpa o vergüenza externa. Estos son los indicadores básicos con los que nos podemos dar cuenta que el estudiante está sufriendo algún tipo de violencia. Aquí en el Código Niño y Adolescente dice que la niña y niño adolescente tiene el derecho a ser protegido o protegida, ¿no?, contra cualquier forma de vulneración en su integridad sexual. La violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, eso también nos habla. Entonces, se están basando también en normativas y se están basando en estudios que nos demuestran estas características que demuestra el niño con violencia. Aquí hay otras. Depresión, ansiedad o llantos frecuentes, lenguaje que no corresponde a su edad, ¿no ve? Porque a esa edad, digamos a los 5 o a los 7 años, que utilicen otros términos y que eso nos pueda sorprender, entonces eso es un síntoma. Relatos de actos sexuales que den cuenta de una vivencia, cambios repentinos del comportamiento, presencia de síntomas psicosomáticos el día antes de incorporarse a la unidad o centro de educación especial. Nos dice este documento, nos dice este protocolo, que estos indicadores solamente son perceptibles en el entorno familiar. Entonces, lo que significa que estos síntomas o indicadores le pueden servir más a los padres de familia. Pero también nos dan algunas características que presenta el estudiante en el entorno educativo. Veamos ese entorno educativo. La disminución del rendimiento escolar. Si estaba rindiendo bien en las materias, de pronto hay un bajón de calificaciones. Entonces eso es una característica o un síntoma. Incumplimiento de tareas escolares, desinterés en el proceso educativo, ya no le da ganas de estudiar. Déficit en la concentración, distracciones constantes. Que el estudiante haya cambiado drásticamente, eso también es una característica. Temor a permanecer en el establecimiento. Excusas constantes para evitar el retorno a su domicilio. No quiere volver a su casa, por alguna razón será. Por lo tanto, hay que investigar. Rehuir o negarse a hablar sobre sí mismo, sobre sí misma o su familia. Temor al contacto físico con personas adultas. Algún trauma tiene, algo ha pasado. Conductas agresivas hacia sus pares o no pares. Entonces ya comienza a ser más agresivo dentro del curso o en los juegos, algo está pasando. Comportamientos externos o temerarios. Conductas disruptivas frecuentes en clases. Resistencia para cambiarse de ropa para las clases de educación física. No quiere cambiarse, por alguna razón será. Conflictos con la figura de autoridad tanto en la educativa, centro de educación como en el hogar. Tiene problemas con las autoridades. Si se presenta este tipo de casos o características o síntomas, entonces la comunidad educativa, ya sea profesor, padre de familia o director, tiene que hacer la intervención inmediata, derivando el caso a la defensoría. En el caso de las unidades educativas, cualquier miembro integrante de la comunidad educativa debe comunicar inmediatamente al director o directora de unidad educativa. Bien, esa es la detección. Ahora, ¿cómo intervenimos nosotros? Primero, si el estudiante se te aproxima relatando su experiencia de violencia, lo que tienes que hacer es agradecerle la confianza y decirle que se va a informar inmediatamente a las autoridades superiores. Tienes que garantizar el cuidado y la protección de los estudiantes, porque ese tiene que ser tu máximo interés como autoridad dentro de la unidad educativa, seas profesor, seas director o algún miembro de la parte administrativa o en todo caso un padre de familia. Entonces lo que se tiene que hacer es dar las medidas de protección y que cumplan pues las competencias de acuerdo a las normativas. Director o directora de unidad educativa siempre tiene que obrar dentro del marco de la confidencialidad, con excepción, dice, no, de la información específica, comunicarle que se va a informar a los entes superiores como es la Dirección Distrital de Educación, pero siempre de manera objetiva, sin dar juicios de valor. También nos dice que se debe garantizar la no revictimización de la niña, niño, adolescente. No se debe hacer más preguntas, ¿no? Porque esto puede perjudicar a la investigación o puede haber una revictimización, ¿no? Culpable incluso al mismo niño, hacerle sentir de otra manera. Ahora, si un niño se aproxima para darte su relato o experiencia sobre el caso, pues lo que también se tiene que hacer es salvaguardar la integridad o la seguridad de ese niño que está viniendo a presentar la denuncia. Por otro lado, el director siempre debe dar un ambiente de confianza al estudiante o a la víctima que ha sufrido violencia. Además, debe comunicar a los padres o tutores sobre la violencia que ha sufrido este estudiante. Pero si los padres son los agresores, obviamente lo que tiene que hacer el director es comunicar directamente o informar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Por otro lado, también se debe informar, orientar cuáles son los pasos que debe seguir para realizar la denuncia. En este documento, como protocolo, también nos dice o nos habla sobre los casos de violencia sexual y que nos recomienda que tenemos que tener particular cuidado y pertinencia. Entonces, las personas lo que tienen que hacer en casos de violencia sexual, pues se debe comunicar inmediatamente a los padres o a familiares de la niña, niño o adolescente. De igual manera, se puede comunicar al director de unidad educativa. El director de la unidad educativa inmediatamente también tiene que hacer la denuncia respectiva a la Defensoría, utilizando el anexo número 1. Eso es lo que nos dice. ¿Y dónde está el anexo número 1? En este mismo documento de protocolo, en la parte de anexo se encuentra el informe, y ese informe tiene que ser objetivo y se debe evitar los juicios de valor. Una vez que intervenimos, se debe realizar la siguiente contención. ¿Y qué es contención? La contención es el acto de recibir o acoger, proteger o cuidar a una persona que requiere ayuda, apoyo en una situación difícil que pueda agravarse. Entonces es prestarle el apoyo, la ayuda o protección a la víctima. En este caso puede prestarlo el director, la maestra, maestro, el padre de familia. Cuando existe una violencia sexual, repetimos, se debe comunicar inmediatamente con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Incluso se debe acompañar a la víctima junto a los padres de familia para presentar la denuncia respectiva a la Defensoría. Eso es lo que nos menciona acá. Para ello existen diferentes tipos de series de acciones o diferentes acciones.
Primero se debe escuchar a la víctima, escuchar su relato, todo lo que ha sucedido. Jamás debes dar juicios de valor o desvalorizar la situación o dudar de lo que se dice o decirle que es algo pasajero. Te debes limitar a escuchar y proteger, ayudar, colaborar. No puedes emitir juicios de valor del tipo ese desgraciado, tú eres tan inocente, etc. No se puede vulnerar la confidencialidad. Es algo privado el relato que te está contando. Si el relato corresponde a una violencia intrafamiliar, directamente se debe informar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En los casos de violencia sexual, se debe remitir el informe a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, DNA, o a los Servicios Legales Integrales Municipales, SLIM. Son las instancias que deben realizar el proceso de contención o protección. Si la maestra o maestro desea expresar afecto, debe hacerlo de manera verbal, no mediante el contacto físico. Eso se debe tener mucho cuidado. Si el estudiante requiere una recuperación psicoafectiva, se lo debe remitir al CEPAT, al Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica, o al CDGES, al Servicio Departamental de Gestión Social. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ustedes no traten de confrontarles a los pares o hacer una confrontación entre partes. Lo que tienen que hacer es inmediatamente informar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, porque esto puede ocasionar un riesgo donde la situación de la víctima puede empeorar o bien puede perjudicar al proceso de investigación. Denuncia. La denuncia no es una opción. Estás obligado a denunciar, porque caso contrario puedes ser acusado o acusada de complicidad por la omisión de la denuncia. Tienes que denunciar. Cualquier integrante de la comunidad educativa, cualquiera, padre, familia, maestra, administrativo o director, tiene que denunciar. Están obligados a denunciar en un plazo máximo de 24 horas, directamente a la Defensoría, o bien al Ministerio Público o a la FECCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Se debe usar el anexo número 2. En caso de ausencia de estas instancias, acudir a las autoridades indígena, originario campesina. Esto seguramente más en provincias. Las denuncias pueden ser directamente derivadas al director de una educativa y este va a coordinar o va a dar un informe a la Defensoría y también va a presentar otro informe a la Dirección Distrital. Proceso administrativo. Los acusados e imputados por ejercer violencia física, psicológica, sexual contra los estudiantes en el ámbito educativo están dentro del reglamento de las faltas y sanciones y están estipuladas como faltas muy graves. La invitación al uso de sustancias indebidas y peligrosas, la corrupción, el acoso sexual, el estupro, la violencia o intimidación física, psicológica y la violación. Si tenemos estos casos, una vez derivado a la dirección distrital, se debe derivar a la dirección departamental, porque la dirección departamental, de acuerdo a las normativas y viendo la resolución sancionatoria o sentencia condenatoria ejecutoriadas, se registrará o va a registrar, colocar el rótulo de observado en el RDA. Aquí abajo nos habla de la ley 073 del deslinde jurisdiccional, artículo 10, parágrafo 2. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no?, esta organización, tiene que remitir estos casos a las instancias correspondientes, que ellos no pueden dar la solución a este tipo de problemas de violencia hacia los niños. Por eso está acá subrayado los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas, adolescentes, los delitos de violación, asesinato, homicidio. Ellos no pueden dar una solución, sino que tienen que más bien, mediante un informe, remitirlo a la Defensoría o a otras instancias. ¿Qué instituciones pueden proteger a las víctimas? Pues tenemos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, DNA. También tenemos a los Servicios Integrales Municipales, SLIM. De igual manera, se tiene a los Servicios Departamentales de Gestión Social, CDGES, o al SIGPLU, Servicio Integrados de Justicia Plurinacional, SIGPLU, o el Servicio de Asistencia Plurinacional de Asistencia a la Víctima, SEPDAVI. También las unidades educativas pueden prestar la protección. ¿Cómo o de qué manera? Pues impidiendo la divulgación de los nombres de las víctimas o dando el apoyo respectivo a los niños, niñas, adolescentes que han sufrido este tipo de agresiones o violencias. También pueden apoyar dando la continuidad del ejercicio de su derecho a la educación, realizando adaptaciones curriculares para estos niños. También la dirección puede gestionar y solicitar que la Defensoría pueda venir a la unidad educativa a realizar algún acompañamiento a todos los procesos de la denuncia de la violencia física, psicológica y sexual. En casos de violencia sexual, se debe remitir a instancias externas como a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o al CEPAT, el Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica, para que el estudiante pueda recuperarse del daño físico y psicológico que ha tenido mediante la violencia. También se tiene que realizar el proceso de acompañamiento durante la recuperación psicoafectiva de la víctima. De igual manera, promover el desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales, realizando proyectos de vida a través del autoconocimiento. Una orientación para el director o directora es que tal vez no está dentro de la falta leve, pero dentro de la falta grave, si hay un tipo de denuncia, el director debe realizar una amonestación escrita al maestro o maestra que ha ejercido malos tratos contra una o un estudiante. Cuando remitimos este tipo de casos de violencia a la justicia ordinaria, existen dos instancias que van a dar la sanción respectiva. Uno, hablamos del juzgado de la niñez y adolescencia, si el caso no se constituye como delito. Si se constituye como delito, tipificado como delito, pues quien va a dar la sanción respectiva es el Ministerio Público. Ahora, el juez público, este juez público, solamente puede sancionar las siguientes infracciones: el sometimiento o castigos físicos, el consumo de sustancias dañinas a la salud y la violencia en el ámbito escolar. Eso es lo que puede sancionar el juez público. El artículo 2 del Decreto Supremo 1302 establece que los directores departamentales y el Ministerio de Educación tienen la obligación de denunciar y coadyuvar en la acción penal correspondiente hasta la conclusión ante el Ministerio Público. ¿En contra de quiénes? En contra de directores, docentes y administrativos que hayan cometido estos delitos.
Las direcciones departamentales tienen la obligación de remitir fotocopia legalizada de la imputación formal a la Unidad de Gestión de Personal del RCEP del Ministerio de Educación, puesto que la acción que se realizará es el registro o retiro del rótulo observado en el registro docente administrativo RDA y el registro de personal de la Dirección General de Educación Técnica Tecnológica y Artística RP de GESTTLA. Existen algunas instancias o instituciones que nos van a recomendar lo siguiente. Estamos hablando de la TNA, del SLIM y CEPDAVI. ¿Qué es lo que nos puede recomendar? Pues 1. La inasistencia temporal del estudiante. 2. Que nosotros podamos garantizar que se realicen las adaptaciones curriculares para estos estudiantes. En las unidades educativas se debe tener un sistema de registro de casos detectados y denunciados. Las unidades educativas y los centros de educación especial llevarán este registro de casos que se presentan anualmente y lo deben presentar mediante este anexo número 3, que es una lista de casos presentados durante la gestión. Y aquí también nos recuerda algo, que una vez concluidos estos casos, de igual manera se debe continuar garantizando a los estudiantes su protección. Eso es lo que nos recomienda. Como les decía, que también en este protocolo nos presentan las hojas de ruta 1, 2 y 3, que es un diseño, un gráfico como este que están viendo, que nos explica los pasos que se deben hacer cuando hay un caso de violencia. Esta primera ruta, ruta número 1, nos habla de la violencia física, ¿no? La segunda hoja nos habla de la violencia sexual. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aquí nos dice paso 1, detección, paso 2, actuación y protección, paso 3, derivación y seguimiento. O sea, todo lo que hemos estudiado se sintetiza en este gráfico, ¿no? Aquí en la detección hay que escuchar a la víctima, hay que, si también hay un agresor, identificarlo, observar los indicadores, todo lo que hemos leído, ¿no? Detección, ¿no? Actuación y protección, ¿quiénes tienen que actuar? Aquí los padres, los tutores. Medidas de protección, ¿quiénes van a proteger? ¿A quién vamos a derivar? A la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La Defensoría nos va a decir si vamos a dar o no una amonestación escrita a los maestros, si es un delito, si ha cometido un delito. Entonces, es como una especie de resumen. En la hoja de ruta número 2 están los casos de violencia sexual. Y lo mismo, mismos pasos: detección, actuación y protección, denuncia y seguimiento. Comunicar al director, ¿no? Si hay un tipo de caso de violencia. Observar los indicadores, de igual manera. Actuación y protección, el director de la educativa. Comunicar a la madre, dice. Informar inmediatamente. En casos de emergencia médica también nos habla. Medidas de protección y seguimiento, que están entre los dos, ¿no? Entre la actuación y la denuncia. A quienes denunciamos. Y así. Aquí en esta parte, porque hay una... Aquí hay una nota, que no lo podemos leer acá, pero dice lo siguiente. En caso que el presunto agresor sea maestro, maestra, director, personal administrativo, se procederá a la aplicación de las medidas de protección de acuerdo al Decreto Supremo número 1302, Decreto Supremo 1320, resolución ministerial. Si la violencia sexual detectada en la educativa o en el centro de educación especial o cuyo fuera del ámbito educativo, la ruta concluye con la denuncia ante la Defensoría de la Niñez. Y se implementan las medidas de protección a las víctimas que determine la autoridad competente. En ambos casos se debe informar a la víctima y sus tutores sobre la sentencia constitucional 0206, quebrado 2014, en la que se autoriza la interrupción del embarazo en los casos de violencia sexual en cualquier centro médico sin necesidad de proceso judicial. O sea, hay que saber las normativas que nos menciona este protocolo. La hoja de ruta número 3, obviamente, es una síntesis también, nos habla de las medidas de protección de la víctima. Madres, padres, maestros, todos debemos proteger, dice, ¿no? El director de educativa también, hacer la denuncia en 24 horas, todo lo que hemos leído. También se debe hacer seguimiento respectivo. Y aquí continúa con esa explicación. Y los anexos. En los anexos tenemos el anexo 1, que dice anexo 1, formato de informe, donde está el informe de situación, unidad educativa, informe número tal, fecha, nombre de la persona que lleva el caso, seguramente el nombre del director, datos generales de identificación de los estudiantes, del estudiante, nombre, apellido, del estudiante, fecha de nacimiento, edad, sexo, datos generales del padre, madre, tutor, ¿no? Nombres, relación parental, dirección de domicilio, número de teléfono y breve descripción del caso. Se debe describir cuál es el caso o el problema. Ese es el anexo número 1. Anexo número 2, formulario de derivación, referencia, lugar, institución a la que se deriva, a la DNA, SLIM, Ministerio Público, Centro de Salud, Dirección Digital, etc. Todo esto lo puede utilizar. Nombre de la educativa, dirección, datos personales de la persona que deriva, cargo que ocupa y los datos de la persona que deriva se colocan: nombre, apellido, edad, grado de escolaridad, fecha de nacimiento, sexo, dirección de domicilio, teléfono, nombre de la madre, nombre del padre, valoración del caso, motivo de referencia, tipo de violencia identificada, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, ¿cuál de los tres tipos? Ámbito de la violencia, familiar, dentro de la educativa, el centro de educación especial comunitaria, referencia del caso, firma de la persona que deriva, firma de la persona que recepciona la derivación, seguimiento, contrarreferencia, fecha de la emisión de la contrarreferencia, acciones que realizaron y avances, acciones que recomienda seguir en la educativa o centro de educación especial. Están esos datos. Y por último tenemos el anexo número 3, planilla para el registro de casos, y que esto se tiene que presentar anualmente a la dirección distrital. Aquí tenemos el número de casos, la edad de la víctima, sexo, grado, edad del agresor o agresora, tipo de violencia que ha sufrido, ámbito de la violencia identificada y acciones realizadas. Esta planilla es lo que se tiene que presentar a la dirección distrital y a la defensoría. Y eso es todo con relación a este protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial.